mostrarle un poco a la gente, es la forma inusual de este río. Termina la presa y termina también ahí el río, termina como un lago. ¿Qué pasó? ¿Por dónde va esta agua? ¿Qué altura tiene esta presa, por cierto? Un poquito más de 30 metros. Somos un país 100% ecológico, vamos a decirlo. O sea, en cuanto a producción de energía. En cuanto a producción de energía hidroeléctrica. ¡Wow! Esta represa de Acaraí no la solemos ver en ningún material. Y señores, hoy tengo el honor, el agrado y el placer de mostrarte la segunda parte de este documental sobre la primera represa hidroeléctrica del Paraguay. ¡Alto! Prohibida la entrada a personas extrañas. Y nos metemos a la parte al Cuete, al Puchero, al Caracú. Hasta la época del golpe de Estado, toda la época del presidente Stroessner, esta es la represa que suministraba electricidad a todo el país. ¿Qué tal? 100% paraguaya, por lo tanto también los costos son bastante más económicos, me imagino. Sí. Pregunta difícil para el ingeniero. No, es esos números, ahí algunos colegas de la parte de, justamente que hacen los balances energéticos, la compra y venta de energía, son los que mejores podrían dar. Por supuesto. Sí, es una energía muy barata, cercana a la de Itaipú. No sé si por encima o por debajo. De hecho, Paraguay dice tener la energía eléctrica más económica de la región de Sudamérica, tal vez. Es correcto. Es correcto. Eso, haciendo una simple búsqueda por Google. Por Google, sí. Sí, vos podés encontrar que Paraguay al único que le pierde es a Venezuela, pero es por una cuestión a entrar todas las cuestiones energéticas. O sea, ellos tienen el petróleo muy barato, entonces por eso que están por encima nuestro, pero si le quitáramos el petróleo posiblemente nosotros seríamos los de... No es mala idea quitarles el petróleo, señores, Venezuela y Catubio. O que no cedan, ¿verdad? Que no cedan. No les queremos quitar, cedan, no, por favor, un par de yacimientos. No estaría mal. Esta es una central que es autónoma. La regula el despacho de carga. Nosotros entramos de acuerdo a la necesidad del sistema y eso nos permite a nosotros tener un poquito más de juego de cintura a la hora de entrar en el balance energético. En la hora de pico nosotros entramos a suministrar esa energía que pudiera estar faltando. Esta vez no va a ser nada accidentado nuestro vuelo. Me dice la gente, Grillo, si estás por Pilar es obligación pasar por Humaitá. Ya pasamos ayer por Humaitá y ni te quiero contar lo bien que la pasamos. Hicimos volar el dron y se estrelló en el río Paraguay. Hasta ahí te voy a contar, voy a pasar todita la historia después en mi canal de YouTube. Bueno, señores, este es el momento en el que estamos perdiendo el dron. Estoy nerviosísimo, pero vaya pota. Aterrizaje forzoso en plena agua, así que esto es lo que va a quedar de lo último que se grabe del dron. Lastimosamente me tenía que avisar con tiempo la batería y no avisó, y así es como se pierde un dron. Miren, en las aguas del río Paraguay. Se quedó también junto con el Mariscal López en las aguas del río. Aguantá, por favor. Por favor, DJ, aguantá. Ay, viene, ya llega. Ay, sí, es tierra. Es tierra. Uf. Allá, hacia allá viene. Hacia allá viene. ¿Ya le ves? Sí. Ay, rico será. Tuvimos que ir a buscarla con la gente de la prefectura naval. Los militares nos ayudaron, por suerte. Ya le vine y les pedí ayuda a mis amigos de la prefectura naval y me pusieron un chaleco y vamos a ir a mirar un poquitito qué pasa, lo que pasa. ¿Cómo rescatar? Parece un lindo viaje, un atardecer en el río Paraguay, en Ñembucú, lancha, pero no van a creer lo que me pasó. Estamos en una misión de rescate. Se estrelló el dron justo metros antes después de pasar el río, justo en la zona de las ruinas de Humaitá. Así que venimos con unos amigos que se dieron, gracias a Dios, la gente de la prefectura naval, a ayudarme a buscarlo. Por suerte, esto va a ser de novela, gente. Misión búsqueda y rescate del dron. Ahí están las ruinas y el dron cayó en algún punto sobre unas plantas por acá. Encima de este teléfono tengo 3% de batería, no sé qué, así que chiquititas
las imágenes. Ese era mosquito gigante en mi cara. Chiquititas las imágenes que grabo y les dejo. Deseenme suerte, chicos. El sol está cayendo, miren lo que es, justo está cayendo el puto sol, así que tenemos que encontrarlo. Esteban está puesto allá del otro lado. Las malezas son gigantescas. Allá nos hace señas Esteban. Y encontramos finalmente el dron. Esteban encontró finalmente sobre el minuto 48, ni siquiera era el minuto 45. Estamos acá. Me trajeron los de la Armada, los de la Prefectura. Miren con el fondo de las ruinas de Humaitá. Esto es una locura. Y mirá, encontró. Está vivo, no está mojado. No, está un poquito. O sea que, les voy a ser sincero. Le pedí ayuda a Dios y le pedí también ayuda al Mariscal López. Ayúdame, Nambo, ahora necesito de vole. Y me concedieron su favor y estoy tan agradecido. ¿Dónde estaba? Acá. Ay, qué puta será, qué milagro. Esta es nuestra odisea, nuestra aventura. Home updated, dice zona de advertencia reforzada. Asumo toda la responsabilidad. Me da una opción de una advertencia de seguridad porque estamos en zona de hidroeléctricas. Cable humilde, no hay por acá, ¿verdad? No, los cables que vemos nomás, pero las torres están bastante lejos. Y nos despedimos del dron, que va a ser un droning desde la hidroeléctrica de Acaraí, señores. Esta toma va a ser monumental, carajo. Por si aún no has visto la primera parte de este documental, búscalo en nuestro canal de YouTube, Fabi Grillo Oficial. Te sorprenderás con la cantidad de materiales interesantes que publicamos cada semana. ¿Las grúas para qué se utilizan? ¿Para alzar y bajar qué? Las grúas se utilizan para los mantenimientos de las compuertas, como son compuertas que están sumergidas en agua, ¿verdad? Eso está acá. Esta es la compuerta de descarga para flotante. La función de ella es quitar todas las troncos, camalotes, cualquier cosa que pueda complicar a la hora de la generación, ¿verdad? Que tape las tuberías. Entonces se abre esto como para quitar las impurezas. Mira qué bien. Sí. Tiene hasta una cierta cota, nomás se puede abrir, y una vez que sale todo eso, se vuelve a cerrar. Veo que tienen unas aves gigantes por acá sobrevolando. No es por nosotros, ¿verdad? No es que están esperando a almorzar. No, espero que no. Espero que no seamos su foco. Somos un país 100% ecológico, vamos a decirlo. O sea, en cuanto a producción de energía. En cuanto a producción de energía hidroeléctrica. Todo el consumo del sistema eléctrico nacional es a través de las hidroeléctricas, o sea, de energía renovable. Anteriormente nuestra energía eléctrica antes de Acaraí se hacía en las usinas de Sajonia, ¿verdad? La Compañía Americana de Luz y Tracción. La ex central de energía, que actualmente es un museo, se encuentra ubicada en el barrio Sajonia, al costado mismo del río Paraguay. Sus instalaciones fueron creadas a fines del año 1911 y durante alrededor de 40 años perteneció a una empresa inglesa llamada la Compañía Americana de Luz y Tracción. Subrayemos que la empresa es inglesa, pero se llama Compañía Americana. Llamativo, ¿verdad? Esto es porque en aquellos años, el marketing de los Estados Unidos de Norteamérica aún no se había apropiado del nombre América para ellos mismos. Teníamos una usina de Sajonia que era a vapor. No sé si ya fueron a visitar, un muy lindo museo que la ANDE pone a disposición. Si no me equivoco, hay vehículos eléctricos y todos expuestos ahí, ¿verdad? Sí, nosotros justamente enviamos un vehículo eléctrico que era un Daihatsu en su momento. Y disculpen si es que no, por el chivo, como le dicen los curepas. Pero bueno, era un vehículo eléctrico, nosotros teníamos y lo usábamos regularmente acá. Hasta que el tema de los vehículos a combustión y enviamos funcionando. Hoy día ellos creo que todavía en el museo siguen usando el vehículo eléctrico. Sí. Entonces tenemos que ir a visitar. Mira que nos queda cerca ya de la productora y podemos ir a mostrar un poco aquel vehículo. ¿De qué año? ¿Eso fue un vehículo que ustedes mismos produjeron? No. Es un vehículo que había comprado en su momento la ANDE. La ANDE estuvo ya no sé en qué época trabajando en los vehículos eléctricos. Estuvo muy fuerte invirtiendo en eso. Hay varios vehículos. Si se van a ir, le van a mostrar todos los vehículos que la ANDE ya estuvo. Pero estamos hablando de décadas atrás. Varias décadas atrás.
O sea, pionero total en cuanto a esto, ¿verdad? La Es lástima verdad que que no prendió realmente a nivel con mucha mayor fuerza. Y tal vez no era su momento, tal vez hoy las condiciones están mejor dadas, ¿verdad? En su momento no era algo que era factible, tal vez el costo del petróleo era muy bajo en relación a Y la duración de las baterías la también. duración de la batería. Hoy con los adelantos tecnológicos nos permiten tener una mejor eficiencia en las baterías y bueno, seguramente mucho habrá cambiado los controladores de velocidad. Y bueno, eso hace que los costos vayan bajando y se hagan competitivos en relación a lo que es a combustión. Cristiano Ronaldo 1, dice que es el CR1 ahí. Estas son las compuertas de drenaje. Ajá. La función de ellas, en caso de que venga más agua de la que podemos turbinar, nosotros la podamos vertir a través de estas compuertas de drenaje. Okay. La función es regular el embalse. Básicamente con esto regulamos el embalse o en una situación de necesidad bajar el embalse hasta una cota que nosotros deseamos para hacer algún tipo de trabajo. Por supuesto. Tenemos 7 compuertas. ¿Qué peso tendrán estas puertas? ¿Toneladas? Toneladas. Esos son los stop blocks, que son bloques que se van armando como para cerrar el paso del agua hacia acá y nosotros podamos trabajar por las compuertas. O sea, es una compuertita que está antes de esta para que nosotros podamos trabajar libremente. Como son cabos y esos cabos están sumergidos en agua, cada cierto tiempo nosotros tenemos que hacerle una protección para que los químicos del agua, porque agua arriba tenemos curtiembre, bueno, hay una serie de cosas que están aguas arriba que modifican el pH del agua, ese pH afecta a las compuertas y bueno, cada cierto tiempo hacemos una inspección y para mantenimiento tenemos gomas. Qué gran trabajo de ingeniería será. Sí. Por lo que escucho, incluso tienen que preocuparse del pH que venga de aguas arriba y todo, ¿eh? Básicamente nos afecta todo lo que venga de aguas arriba. Por eso es que no es solamente los troncos o algo así que de lo que él decía. Cuando él dijo eso dije, oh, mira, pensaron en todo. Sí. Pero ahora que me habla del pH del agua de otras curtiembres o lo que sea que pueda afectar las gomas o lo que sea de las instalaciones de la hidroeléctrica, y digo, esta gente realmente es un trabajo de ingeniería, pero de aquellos. Canto al río que refleja un sol radiante, a mi lengua guaraní por ahí te va, enaltece la cultura paraguaya, canto a toda mi patria caljuete va. Acaraú, la segunda parte de este documental sobre la primera represa hidroeléctrica del Paraguay. De cierta forma es una central muy importante para el sistema eléctrico nacional. De hecho, es una central hidroeléctrica muy importante de la cual tenemos muy poco conocimiento. Sí, realmente. Los paraguayos, digo, en general, ¿verdad? La energía es el combustible importante para el crecimiento del país. Por supuesto, el motor del desarrollo. El motor del desarrollo. Ya en el 60, en esa época había gente visionaria como el ingeniero Enzo de Bernardi, que veía la importancia de que comencemos a transitar en el tema de las hidroeléctricas. Un poco después ya viene Itaipú, que es un monstruo energético, ¿verdad? Que está codeándose con las grandes centrales del mundo. De hecho, sigue siendo la número 1 en producción eléctrica en el mundo. Ni siquiera las 3 gargantas de China le superan en cuanto a la producción de energía eléctrica anual. Nosotros, según entiendo, producimos 3 veces más cantidad de kilowatt hora por año, digamos, no sé si me estoy equivocando en los términos técnicos, pero el triple de energía eléctrica que ellos, porque ellos, si bien son bastante más grandes de estructura física, se les congela el río un buen tiempo y se van a la vez. Así mismo, tal cual. Tienen inclusive más unidades generadoras. Las unidades generadoras que tienen 3 gargantas creo que son del mismo porte de las de Itaipú, pero Itaipú tiene 14 y ellos tienen 20 y algo, o 20. Itaipú tiene 20, nos dijeron, 20 turbinas, 10 para Brasil, 10 para Paraguay, 20, es lo que nos dijeron. Ellos tienen 30, algo así. O sea, le supera en potencia. No quisieron nomás ganar los chinos, pero no pudieron, ya es super allá. Así mismo, así mismo. Represa de Acaraí que se ve sobre la mano izquierda de la ruta 7. PY07, miren qué hermosa. Es como que pasábamos por acá enfrente y medio que no sabíamos si funcionaba más o menos. Es una pena porque justamente esa era mi intención, mostrarnos a nosotros paraguayos y extranjeros, por supuesto, también como sociedad general,
Primero, la importancia de haber tenido una primera represa hidroeléctrica de agua de energías limpias y renovables, ya en los años 60. Esto me decías que se pensó inclusive inicialmente con la posibilidad de vender energía al Brasil. ¿No se llegó a concretar eso? Sí, hubo una época se hizo un intercambio de energía, ya no recuerdo de cuánto ni cuándo fue, pero sí, el objetivo era eso, porque era en aquel entonces el Paraguay, como sabrás, era solamente suministrada por la central térmica de Sajonia. De Sajonia, sí. Era muy chiquita. Se cortaba a cierta hora, ¿verdad? Sí, era una central que creo entregaba la energía en 3 kV. Cuando se construye la central Acaraí, pasamos a 13,8 solamente en generación y a 220, o sea, fue un salto tecnológico demasiado importante. El miedo que implicaba eso era de pasar de 3 kV a 220, era una... sientan la pasión con la que habla alguien que sabe del tema y que te puede transmitir lo importante que fue ese momento para el Paraguay. Y fue el inicio del cambio, fue la bisagra que tuvo el país. Para mí fue muy agradable anoche pasar por acá, porque estábamos hasta anoche en un hotel de Hernandarias, ahora estamos en uno de Ciudad del Este. Pasamos por acá cuando íbamos temprano para el hotel y estaba iluminada la presa. Sí. Y dije, la presa de Acaraí está iluminada. De hecho, di vuelta, me estacioné ahí, me bajé del auto y la miré con todo el orgullo del mundo. Uno fue iluminar toda la presa por una cuestión de seguridad, luego también, pero más que nada es como ofrecer un atractivo turístico, ¿verdad? En ciertos momentos la gente se quedaba allá y comenzaba a quitarse fotos. Sí, así es. Y en las fiestas patrias, ciertas porciones de las compuertas iluminamos con uno de los colores patrios, el rojo, blanco y azul. Qué belleza, sí, qué belleza. Y bueno, ya tenemos haciendo esto varios años. Carajo, como quiero ver. El orgullo de ser paraguayo en una fiesta patria como esta. ¡Feliz Día de la Independencia, querido Paraguay! Es el saludo de nuestra primera represa hidroeléctrica paraguaya 100% nacional. Acaraí teñida de los colores patrios, rojo, blanco y azul. ¡Qué belleza! Y para más hoy, nuestra visita está engalanada porque están abiertas las compuertas y Acaraí está echando agua por las compuertas. Está precioso. ¡Feliz Día de la Independencia! ¡Qué hermoso es sentirse de esta hermosa y bendita tierra guaraní! Nosotros estuvimos en Arizona, en la presa Hoover. La Hoover. Y creo que era de este tamaño más o menos nomás la presa Hoover, ¿verdad? No era más grande que esta. Es más alta, eso sí, altísima. Pero a lo largo no era, tal vez un poco más larga que esta y en forma de herradura. Sí, es una presa que creo yo, por lo que veo en las películas, pues famosa de las películas. Siempre explota y el transforma y está ahí abajo. Sí. Eso no nos dejaron ver. Bueno, no tiene la configuración que tiene esta central, ¿verdad? Que tiene una parte de un abrazo de tierra con todo lo que es el material de concreto. Esa es prácticamente encajonada, es solamente toda esa pared de concreto anclada en los extremos del río, sí. Pero a través de la roca, imagino yo. Es cierto, he visto que incluso erosionaron a los costados la roca para incrustar ahí la presa, de manera que cuando se habilitaba el agua del río Colorado de vuelta, no se lleve por delante la presa, ¿verdad? Sí. Quiero mostrarle un poco a la gente la forma inusual de este río. Digo inusual porque termina la represa, ¿presa o represa? ¿Cómo le tengo que decir? ¿Represa o presa? Termina la presa y termina también ahí el río, que termina como un lago. ¿Qué pasó? ¿Por dónde va esta agua? ¿A dónde va? ¿Se filtra por abajo? No debería tener un cauce normal de un río, digo. No, normalmente las presas son construidas y no es algo que ataja el 100% de la energía, del agua. Naturalmente, como está sobre piedra basáltica, las piedras tienen fisuras o microfisuras y a través de ellas hay una filtración de agua y es natural, en todas las presas del mundo ocurre esto. Pero en particular esto lo que ocurrió es con los vertimientos de varias décadas. Lo que fue pasando es que las piedras que estaban acá hicieron una especie de dique, ya se juntaron ahí y se formó un laguito. Pero eso sí tenía un curso natural anteriormente. Tenía un curso natural y iba por el cauce natural del río. ¿Y ahora para dónde va el río, para el agua? ¿Ya no sigue ese cauce, ya por las piedras? No, sigue. Cuando hacemos el vertimiento se forma otra vez, se puede ver. Porque crece otra vez. Totalmente. Supera todo este diquecito que se armó por el... Y va por allá, por ese canalcito que se ve de allá. Esto es el motivo por el cual uno pasa por el puente que queda un par de kilómetros más abajo
te estoy dando la espalda, perdón, un par de kilómetros más abajo, cuando uno viene, que hay Sí. esas casitas todas al borde del río, y no ve mayor cantidad de agua en ese cauce. Y digo yo, ¿cómo se alimenta la presa de Acaray? Entonces aquí está la explicación, ¿verdad? Sí, bueno, ¿por qué no se escurre agua, vamos a decirle, por río? Es porque justamente todo el agua que está llegando, producto de la afluencia del río Acaray, está pasando por las unidades generadoras, o sea, a través de las tuberías, y se está turbinando. Para nosotros, ¿verdad? Como una industria productora de energía, esta es la condición ideal para nosotros, ¿verdad? De que toda el agua vaya a las turbinas y eso genere una fuente de ingreso para el... Las turbinas son aquellas columnas que vemos allá, esas, no sé cómo Esos llaman. son dispositivos de control de sobrepresiones. Parecen unas chimeneas, ¿verdad? Se le llaman chimeneas de equilibrio. Se le Mira llaman vos. chimeneas de equilibrio y la función es aliviar, como es hueca, a través de ella se alivia las sobrepresiones que se dan a través de una operación o una actuación de protecciones mecánicas por algún problema que pueda haber en el sistema eléctrico y eso repercuta en las máquinas y la máquina lleve a un cierre. Entonces, toda el agua que estaba viajando a una cierta velocidad quiere mantener ese mismo flujo y si no estuviera esa chimenea, explotarían o reventarían las tuberías. El agua que es procesada en las turbinas, que son turbinadas, como decís, termina de entrar después a un cauce natural nuevamente de agua. Van y descargan sobre el Paraná. Directo al Paraná ya va. Directo al Paraná. Ah, qué bien. Sí. Pero ya aguas abajo de lo que es Yacyretá, ¿verdad? Ya aguas abajo Perdón, de lo que es Itaipú. Correcto. ¿Y dónde me gusta, amiga? Esa Yacyretá y más. Señores, hacemos una pausita. Quiero hacer una toma de dron y luego me muestran la sala de máquina. Sí. Capo el ingeniero. Nos vemos enseguida, gente. Estén atentos. No se puede abrir una de las compuertas de... Eso sería ideal. ¿Cómo que había dicho? Compuertas Con puertas de drenaje. de drenaje. A ver cómo se... Y eso que de la buena memoria casi yo. Yo dije Yacyretá, boludo. Antes de finalizar este segundo episodio, con datos únicos sobre la primera represa del Paraguay, nuestro presentador, el primer paraguayo en ganar un festival de cine en los Estados Unidos de América, Fabián Martínez, hará una pregunta crucial al ingeniero Arias sobre el futuro de esta hidroeléctrica. Es importante recalcar un poco para propios y extraños, esta represa, la primera que surtió de energía limpia y renovable al Paraguay, es 100% nacional, 1. 2, está trabajando operativamente, ininterrumpidamente desde aquellos años 1968 que empezó a producir electricidad con una de sus 4 turbinas que actualmente tiene. Siguen trabajando en forma y ahora estamos pasando por un proceso de modernización. Estamos buscando quitar más producción de energía y mejorando algunos controladores que nos permitan tener una mayor eficiencia en el uso, turbinas que nos permitan tener una mayor producción de energía y de potencia y unos generadores mucho más eficientes, porque lo que teníamos en aquellas épocas para nuestros días, que pasaban más de 50 años, evidentemente la explosión tecnológica nos permite hoy con la misma estructura poder generar mucho más energía. Entonces estamos caminando hacia esos puertos, buscando tener disponible más cantidad de energía y de potencia para meter en el sistema eléctrico nacional. ¿Vamos para la sala de máquinas? Vamos. Gracias. En el próximo episodio, te mostramos qué pasó después de subir a la camioneta de la Ande. En el episodio 3, te mostraremos la sala de máquinas, el corazón de esta magnífica obra de ingeniería que fue creada, planificada e inaugurada durante los años 1960 del siglo pasado. Una represa con más de 50 años de funcionamiento y que aún tiene mucho futuro en el sistema eléctrico del Paraguay. Hasta la próxima aventura, Fabi Grillo.